Locos por NFL, ¿cómo están? Seguimos analizando el draft de cada equipo y es momento de hablar de la conferencia americana. Vamos a hacer el análisis de cada pick y además le vamos a poner una calificación a cada una de las franquicias. Por favor, apoya con tu like, así nos ayudas a llegar a más personas. Y si te gusta la NFL, suscríbete. La mejor cobertura de la liga, del draft, de todo, se encuentra aquí en Locos por la NFL. No te quedes fuera, la mejor comunidad. Nuevamente, aclarar que las calificaciones que daremos dependerán de si cubrieron o no las necesidades que tenían previo al draft, más allá del talento de los jugadores, porque no podemos saber el impacto que cada jugador pueda tener. Así como hay fracasos, hay sorpresas, así que únicamente nos centraremos en lo que hicieron, en el valor que tomaron y en si hicieron buenos o malos trades. Dicho eso, empezamos y vamos por orden alfabético según la ciudad. Baltimore Ravens tuvieron 11 selecciones, 6 defensivos, 4 ofensivos y un pateador. En primera ronda tomaron un safety, Malaki Starks de Georgia, gran decisión, recordando que la defensa de Ravens permitió 58 jugadas de pase de 20 yardas o más. La velocidad de Starks va a ayudar mucho a evitar esa clase de jugadas y además también puede jugar como esquinero, es un jugador versátil. Otra necesidad de Baltimore era un jugador edge y fue justo lo que tomaron en segunda ronda. Mike Green de Marshall, un jugador que estaba contemplado a ser tomado en primera ronda, fue líder en capturas de todo el país en 2024 con 17. En tercera ronda tomaron un tackle ofensivo, Emory Jones Jr. de LSU, quien también puede jugar como guardia. Es necesaria la protección para Lamar Jackson y se lo tomaron en serio eligiendo otro tackle ofensivo en quinta ronda. En cuarta seleccionaron un linebacker, siendo uno de los equipos que mejor desarrolla la posesión. En sexta tuvieron 5 picks, 2 esquineros, uno de ellos Robert Longerbeam, que juega bien en el níquel y salió barato en dicha ronda. Tomaron un pateador, Tyler Loop, para muchos el mejor de la generación, dada la decadencia de Justin Tucker. Un receptor que pienso tuvieron que haberlo tomado en los primeros 2 días y un tackle defensivo. Ya en séptima ronda, un guardia, más ayuda en línea ofensiva. Creo que llenan los Ravens todos sus huecos, traen buen talento en prácticamente cada ronda. El único pecado que veo es no haber tomado antes un receptor. Yo creo que habían tenido que haber tomado uno en los primeros 2 días, dado que les falta talento en dicha posición. Aún así, le pongo un 9 a los Ravens. Vamos con los Buffalo Bills, tuvieron 9 picks, 6 defensivos, incluidos los primeros 5 y 3 ofensivos. Su principal necesidad era un esquinero. En 2024 sus oponentes les completaron el 68% de los pases, la quinta mayor cifra en la liga, y sumado a que perdieron a Rasul Douglas y a Kyrie Lamb, no había más que tomar un cornerback y así lo hicieron. Maxwell Hairston de la Universidad de Kentucky, el esquinero más rápido en todo el combine. Sus otras 2 mayores necesidades eran tackle defensivo y receptor. Tomaron tackle defensivo en segunda y cuarta rondas. En la segunda a TJ Sanders, un jugador no tan bien calificado, por el cual los Bills de hecho hicieron trades para subir y su especialidad es presionar al quarterback. En tercera ronda eligieron un edge, Landon Jackson de Arkansas, así que tendrán línea defensiva prácticamente nueva. Buscando receptor es donde no entendí a Buffalo. El único que tomaron fue hasta la séptima ronda. En quinta tomaron una ala cerrada que principalmente es bloqueador, siendo que tienen en el roster tanto a Dalton Kincaid como a Dawson Knox. Además sumaron en sexta un esquinero, un tackle ofensivo. Creo que de un lado lo hacen excelente en la defensa, por ahí fueron la mayoría de sus picks, pero desatendieron completamente la ofensiva. Josh Allen también necesita armas y no se las trajeron, por eso es que les pongo un 8 a la escuadra de Buffalo. Cincinnati Bengals únicamente tuvieron 6 picks, 3 defensivos, 3 ofensivos. Su principal necesidad era un edge y así lo hicieron. Shamar Stewart de Texas A&M, jugador explosivo y poderoso, solo que apenas sumó 4.5 capturas en su carrera colegial. En segunda ronda tomaron un linebacker, Demetrius Knight de South Carolina. Me parece la decisión correcta, seguir sumando defensivos. Además, Knight es bueno en cobertura. En tercera ronda, un guardia, protección para Burrow, nunca está de más. Y en el tercer día sumaron otro linebacker, un guardia más, entendiendo las necesidades. Y en sexta ronda, un corredor. Da Brooks de Texas A&M, podría ser ese su mejor pick. Viene de temporadas consecutivas de 1,500 yardas. Creo que estos Bengals hacen un draft un poco descafeinado. Su primer pick cumple la necesidad de posición, pero es un jugador que aún hay que desarrollar. Les faltó tomar un esquinero, un safety. Creo que no supieron bien qué tomar en defensa, únicamente tomaron linebackers. No veo gran talento.
no vio mucha idea con los Bengals, les pongo un 7. Cleveland Browns tuvieron 7 picks, 5 ofensivos, 2 defensivos. Tenían el pick número 2 global y prefirieron venderlo a los Jaguars a cambio del pick número 5. O sea que únicamente perdieron 3 lugares, pero obtuvieron además una segunda ronda, una cuarta y la primera del siguiente año. Muy buen valor. Así que los Browns empezaron bien. Con el número 5 tomaron al tackle defensivo Mason Graham, el mejor de la generación. Se espera que forme una dupla de miedo junto a Myles Garrett. En segunda ronda tomaron un linebacker, Carson Schweitzer de UCLA, a quien algunos ponían en primera ronda y puede defender tanto la carrera, cubrir pase y presionar al quarterback. Gran opción dado las lesiones que ha sufrido Jeremiah Owusu-Koramoah. Tomaron 2 corredores, uno en segunda, otro en cuarta. Judkins de Ohio State en segunda, se espera que sea el reemplazo ideal de Nick Chubb. Anotó 50 touchdowns desde la línea de scrimmage del 2022 a 2024. Y Samson fue tomado en cuarta, que es un velocista. Eligieron 2 quarterbacks, en tercera ronda Dillon Gabriel de Oregon, y hasta la quinta ronda se encontraron con Shedeur Sanders de Colorado, el cual estoy seguro va a ser un robo. Es un quarterback que debió haber sido tomado en primera o segunda ronda, no sé qué le pasó a todos los equipos del NFL, y quien creo que se va a quedar con el puesto titular. Ambos se suman a Joe Flacco, a Kenny Pickett y a Deshaun Watson, así que los Browns ya tienen 5 quarterbacks de donde elegir. En medio tomaron una ala cerrada, Harold Fanning de Bowling Green. Fueron buenos picks, llenan casi todos los huecos, obtuvieron valor para el siguiente año, se quedaron también con Shedeur Sanders. Solo les faltó un receptor, que vaya que les urge. Pero aún así, dado lo que consiguieron en valor, dado los picks que se quedaron y por quedarse con Sanders en la quinta ronda, les pongo un 10 a los Browns. Denver Broncos tuvieron 7 selecciones, 3 ofensivos, 3 ofensivos y un punter. Sus principales necesidades fueron corredor y receptor. Tenían muchos disponibles en el pick número 20. Incluso estaba por ahí Omarion Hampton, corredor. Pero ellos prefirieron tomar el mejor talento que había en ese momento, que es Jahdae Barron, esquinero de la Universidad de Texas, quien seguramente hará una dupla insuperable junto a Patrick Surtain. Ya en segunda y en tercera rondas cubrieron sus necesidades. El corredor de UCF, Racy Harvey, pick que muchos cuestionan, pues aún había corredores mejores disponibles, pero es muy versátil. Sean Payton creo que podría estar buscando en él al próximo Alvin Kamara. Llegó el receptor Pat Bryant, no lo veo mal para la ronda, aunque fue muy lento en el combine. Y en la misma tercera ronda, un edge, Savion Jones de LSU, también muy buen pick. En cuarta ronda sumaron otro edge, Robinson de Alabama. Mejorar la línea defensiva también era una de las prioridades, y cerraron con un punter y un ala cerrada. Un draft en que Denver llena prácticamente todos sus huecos, pero salvo el pick de primera ronda, no veo un talento generacional, alguno que llame demasiado la atención. Les pongo un 8 a los Broncos. Seguimos con los Houston Texans, 9 selecciones, 6 ofensivas, 3 defensivas. Su principal necesidad era claramente la línea ofensiva, y en lugar de atacar dichos huecos desde el pick número 26, se pusieron a hacer muchos trade backs. En total, Texas tuvo 7 cambios durante todo el draft, y ni siquiera creo que consiguieron tanto valor. Muchos trades. No tuvieron pick de primera ronda, su primera selección fue la número 34 global, y antes de línea ofensiva tomaron un receptor, Jaden Higgins de Iowa State, receptor grande y explosivo que va a servir mucho para CJ Stroud. Es un toro ese güey. En la misma segunda ronda tomaron un tackle ofensivo, Irontai Ersey de Minnesota, quien no se espera sea titular de inmediato, aún es un jugador para desarrollar. En tercera ronda, otro receptor de Iowa State, Jaylin Noel, principalmente velocista. Y ya en el tercer día tomaron un esquinero, Jalen Smith de USC, un corredor también de USC, Woody Marks, selecciones de profundidad, así como la sexta y séptima rondas, un safety, un quarterback, un tackle defensivo y una ala cerrada. Pasaron todos estos güeyes. Houston está cerca, muy cerca de poder competir en la conferencia, teniendo oportunidad de mejorar mucho en talento. Y no entendí bien su draft, muchos cambios, únicamente un liniero ofensivo, no trajeron ningún guardia, ningún centro. No hay protección. Les pongo un 6 a los Texans. Muy mal draft. Muy mal draft, tal vez solamente por el receptor Higgins, creo que les fue muy mal. Y a los grandes perdedores del draft. De la misma división, los Indianapolis Colts, 8 picks, 4 ofensivos, 4 defensivos. En primera ronda, su principal necesidad era una ala cerrada. Toman al que muchos ponían como el mejor Tyler Warren de Penn State. Es bueno ese güey. Ayuda y armas para Anthony Richardson, jugador que puede jugar desde cualquier alineación. Correcto. Y que además sumó 700 yardas después de la recepción en 2024. Bastantes. Después de la cerrada, debían mejorar la línea ofensiva. Fueron la línea ofensiva número 25 en protección de pase. ¿Qué? Y además perdieron al centro y al guardia titulares en agencia libre. ¿Y lo sustituyeron?
reforzaron? Aún así, el día 2 no reforzaron la línea. Ah. En segunda ronda tomaron un edge. TJ Tuimoloau Está bueno el de apellido, Ohio State. Viene de una campaña de 12 capturas. Buen talento. Está bueno. Y en tercera ronda, un esquinero. Justin Wally de Minnesota. Talento muy neutral. Sí. El tercer día pienso que fue cuando lo hicieron mejor. En cuarta ronda por fin llegó un tackle ofensivo. Jalen Travis de Iowa State. Ok. Cuando de hecho también había mejores jugadores calificados. Ah, En quinta tomaron un corredor, DJ Giddens, quien creo que puede ser buen suplente de Jonathan Taylor. Y finalizaron con un quarterback, Riley Leonard de Notre Dame, un tackle defensivo y un safety. Picks más que nada de profundidad. Otro mariscal. Creo ahí. que hay buen talento, pero no llenan tampoco sus necesidades principales. Únicamente un tackle, ningún guardia, ningún centro. No, todo mal también. Le pongo un 7 a los Colts. 7 a los Colts. Bueno, magnánimo también. De la misma división, Jacksonville Jaguars, 9 picks, 4 ofensivos, 4 defensivos A ver. y uno que juega en ambos lados del terreno. Ah, es bueno ese. Lo primero que hicieron fue moverse del número 5 al número 2 para tomar justamente a Travis Qué Hunter. movimiento, señores. Talento generacional, quien se espera no solo haga mejor a Jacksonville, tanto en ofensiva como en defensiva, sino que sirva como inspiración para sus compañeros y los fanáticos. Buen pick, aunque hay que decirlo, le salió algo caro. Que Lawrence mejore ya. Tras hacer ese chapuzón, se esperaba que cubrieran su mayor necesidad, un tackle defensivo, Sí. pero fue algo que no hicieron en todo el draft. ¿Por No qué? tomaron ningún tackle defensivo. Ah. No tuvieron pick de segunda ronda, pero tuvieron 2 en tercera. Caleb Ranzo, esquinero de Tulane, y el guardia Wyatt Millum de West Virginia, quien llega como buen talento para la ronda en que fue tomado. Buenos. Ya en el tercer día fueron picks de profundidad. Un corredor, Baishul Tuten de Virginia Tech, que por cierto es velocista. 2 linebackers, un centro, un safety y un corredor más. Creo que fuera de Travis Hunter, que es un bombazo, es un draft sin mucho rumbo. Pienso que debieron enfocarse mucho más en la defensa. Ni fu ni fa. ¿no? Y en ofensiva les faltó una ala cerrada. Les pongo 7.5 a los Jaguars, solamente por tener por ahí a Travis Hunter. Por lo de Hunter, si no reprueban. Kansas City Chiefs, A ver. 7 selecciones, 4 defensivos, 3 defensivos. Principal necesidad era tackle ofensivo y fue lo que tomaron en primera ronda Josh Simmons de Ohio State. Gran pick ese. Puede ser un robo porque lo tomaron en el pick 32. Bárbaro. Su segunda mayor necesidad era un tackle defensivo, ayuda para Chris Jones, y fue lo que tomaron en segunda ronda. Omar Norman Lott de la Universidad de Tennessee. Ahí vamos bien. En tercera ronda tomaron un edge, Ashton Gillott de Louisville, buen talento. Y en la misma tercera, un esquinero, Noel Williams de California. Un ball hawker, tuvo 7 intercepciones el año pasado. Buenos números. Extraordinarios primeros 2 días para los Chiefs. Sí. Ya en el tercer día tomaron sus necesidades secundarias. Un receptor, Jalen Royals de Utah State, jugador Ok. vertical. Y un corredor muy físico, Brashard Smith de SMU. Además de un linebacker. Muy buen draft de los Chiefs. Buen El draft, único ¿no? pecado fue no haber tomado a la cerrada. Oh. Viendo que Kelsey está completamente en decadencia. Creo que era una necesidad principal para los Kansas City Chiefs. Es un anciano, Kelsey. Aún así les pongo un 9 a los Chiefs fuera de 9, ala sí. cerrada. Todo hicieron bien. Buen draft, y eran los últimos de los De la misma división, Los Angeles Chargers, 9 selecciones, 5 ofensivos, 4 defensivos. En primera ronda tomaron al mejor corredor disponible, Omarion Hampton de North Carolina. Es un corredor de 3 downs, que es el único en el colegial que pudo correr para más de 1,500 yardas y anotar caray. 15 touchdowns, tanto en 2023 como en 24. ¿La romperá? Puede abrir huecos y ayudar a Justin Herbert. Mucho. Su mayor necesidad era receptor y fue lo que tomaron en segunda ronda. Trey Harris de Ole Miss, quien superó las 1,000 yardas en 2024 jugando solo 8 partidos. Buenos números también. Llega para aligerar la carga Ladd McConkey. En tercera ronda tomaron un tackle defensivo, Jamari Caldwell de Oregon, gran refuerza para detener la carrera. Ok. Recordando que Chargers fue el sexto equipo que más yardas por acarreo permitió en Una 2024. coladera, güey. Otra necesidad que debían cubrir era línea ofensiva y solo tomaron un tackle ofensivo, Brenson Taylor, y fue hasta la sexta ronda. No tomaron ni guardia ni centro. Ya en el tercer día seleccionaron un edge, Kyler Kinnard de South Carolina, buen valor, viene de registrar 11.5 capturas. Bueno ese güey. Puede cubrir la baja de Joey Bosa. Sí. Un receptor más, una ala cerrada que para muchos podría ser un robo en quinta ronda. Ah, caray. Además de 2 safeties. Creo que llenan sus principales necesidades. Muy equilibrado, ¿no? Buen draft, salvo que no tomaron casi línea ofensiva. Y ya vimos cómo le fue a Justin Herbert ante la defensa de los Texans en playoffs. Oh, batalla ese güey. Les pongo un ¿Qué será? 8.5 a los Chargers. 8.5. Salvo la línea ofensiva, creo que lo demás lo hicieron bien. Buen draft entonces, general. Las Vegas Raiders. Sí. 11 picks, 7 ofensivos, 4 defensivos. La principal necesidad era un corredor y tomaron al mejor de la generación, Ashton Jeanty de Jeanty. Boise State, Gran pick. quien corrió para 2.600 yardas en 2024. En segunda ronda, más ayuda ofensiva para Geno Smith, un receptor, la cual también era necesidad mayor.
Jack Beck de TCU. Armas. Y su mayor necesidad al momento entonces era línea ofensiva. Y en tercera ronda tomaron 2 tackles ofensivos. Caleb Rogers y Charles Grant, quien es físico, explosivo y en la preparatoria de hecho era luchador. Míralo. Así que Raiders, que fue la quinta ofensiva con menos puntos en 2024, sumó 4 jugadores importantes en ofensiva para cambiar eso en 2025. Tienen que mejorar. En medio de todo eso, también en tercera ronda tomaron un esquinero, Darien Porter de Iowa State, a quien creo que tomaron muy pronto. Es muy veloz, pero aún está aprendiendo la posición, pues antes era receptor. Y en el tercer día voltearon a ver el lado defensivo. 2 tackles defensivos, un linebacker buscando suplir la baja de Robert Spillane. Y aunque en talento no llama la atención, serán jugadores a desarrollar. En ofensiva sumaron 2 receptores más, son 3 en total en la generación, además de un quarterback en sexta ronda buscando por ahí un home run. En general, buen draft de los Raiders. Además, ganaron muchos picks haciendo trade backs. Buenos elementos. La ofensiva sale ganando. La defensa creo que estuvo algo olvidada. Faltó mayor talento. Algo débil. Le pongo 8.5 a los Raiders. 8.5 también. Porque al final tuvieron lo que quisieron, que era Ashton Jeanty. Gran pick, Picasso. Vamos con los Miami Dolphins. Tuvieron 8 picks, 3 ofensivos, 5 defensivos, de los cuales 3 son tackles defensivos. No, mucho ofensivo. Las mayores necesidades de Delfines eran safety y esquineros y solo tomaron 1 en cada posición y ambos hasta la quinta ronda. Su primer pick fue un tackle defensivo, Kenneth Grant, buen jugador, pero que sin dudas sale muy caro haberlo tomado en el número 13 global. Te cae. Detiene muy bien la carrera, pero no le llega al quarterback. Lo que los Delfines busca es el reemplazo de Christian Wilkins, razón por la cual tomaron otro tackle defensivo en quinta y uno más en séptima. Oye, de todo ahí. En segunda ronda tomaron un guardia, Jonah Sabainea de Arizona. Era una necesidad dado que bloquean muy mal en jugadas de pase y también puede jugar como tackle. Como ya dijimos, en quinta ronda llegaron un tackle defensivo más, un esquinero y un safety. En sexta un corredor clásico de Mike McDaniel. De todo, cabrón. En séptima un quarterback, Quinn Ewers de Texas, quien llega a ser suplente y podría convertirse en el futuro porque Tua nomás no da una. A temblar Tua, güey. Un draft sin mucho sentido para Miami. No atendieron sus principales necesidades en el día 1 y 2. Sí. Tomaste 3 tackles defensivos, no me hace sentido. No. Solo un guardia cuando también necesitabas tackle ofensivo tras el retiro de Terron Armstead. No tomaron receptor con el problema que traen de Tyreek Hill. No, malísimo, ¿no? No me gustó nada del draft. Le pongo un 6 a los Dolphins. Un 6, ahí sí fuiste duro, caray. Merecido el 6. 6 a los Dolphins. Sí. New England Patriots. A ver, ¿cómo nos 11 fue? picks, 11. 5 ofensivos, incluidos los primeros 4. Ajá. 4 defensivos, Ajá. además de un pateador y un long snapper. Mira, nada de todo aquí. Su sí. principal necesidad era tackle ofensivo y fue lo que tomaron en primera ronda. Will Campbell de LSU, recordando que la línea ofensiva de Patriotas fue la segunda peor bloqueando para jugadas de pase. Una basura. Y Drake May fue presionado en 40% de sus Hay que dropbacks. cuidar a ese güey. En segunda ronda atacan otra necesidad, un corredor, alguien que acompaña a Ramondre Stevenson. Y tomaron a Trevelyan Henderson de Ohio State, que es explosivo, tiene visión. Me gusta ese corredor. En tercera ronda cubrieron otra necesidad, un receptor, Kylie Williams de Washington State, un velocista que además va a servir para alargar el campo como amenaza profunda. Ok, bueno. Además, en tercera ronda traen un centro, Jared Wilson de Georgia, Centro. para algunos el mejor de la generación, protección para Drake May, así que Drake May debe estar contento. Importante. Ya en el tercer día fue cuando voltearon a ver a la defensa y a los equipos especiales. Sí. De inicio un safety, un tackle defensivo y un edge. Brandon Swinson, de hecho, quien viene de sumar 8.5 capturas en 2024. Qué barbaridad. Tomaron al segundo mejor pateador de la generación, Andrés Borregales. Mira. Además de un tackle ofensivo, profundidad en línea ofensiva, un long snapper y un esquinero. Un long snapper también. Buen draft de los Patriots, creo Muy que bien, cubren prácticamente todas las necesidades, traen Perfecto. buen talento. 10, Gus. Les pongo 9.5 a los Patriots. ya danos el 10, güey. ¿Para qué te pones mamón? Voy por el jersey de Borregales. 9.5 a los Patriots. Sí, bueno, está bien. New York Jets, ver. 7 picks, 3 ofensivos, 4 defensivos. Su principal necesidad era tackle ofensivo y fue lo que tomaron en primera ronda. Armand Membo de Missouri, quien será el reemplazo de Morgan Moses. Muy buen talento bloqueando para pase y abriendo huecos para la carrera. Qué buena. Su segunda mayor necesidad era la cerrada. Incluso se pensaba que tomarían a Tyler Warren en primera ronda. ¿Qué pasó? Pero ese hueco lo llenaron en segunda. Maron Taylor a la cerrada de LSU. Ok. En 2024, las alas cerradas de Jets fueron los peores en toda la liga en cuanto a yardas por recepción. Unos burros. Y hay que darle armas a Justin Fields. Urge. En tercera ronda tomaron un esquinero, a Zaire Thomas de Florida State, muy bueno en cobertura press, además es muy veloz. Sí. Jugará del lado contrario a Sauce Gardner. Hasta ahí
los Jets iban perfectos. ¿Y qué pasó? Ya en el tercer día creo que fueron picks más de profundidad, sin mucho talento a qué destacar. Un receptor, Arian Smith, que es veloz, pero no tiene buenas manos. Okay. Un safety, un linebacker y un edge, Tyler Barón, que incluso pudo haber sido tomado en cuarta ronda. Manos de perro por ahí. Buen draft, aún así jugadores de impacto inmediato. Le pongo un 8.5 a los Jets. 8.5, Gus, estás dando caridad. Creo que lo hicieron bien. Ah, bueno, Gus, por favor, más duro. Pittsburgh Steelers, 7 selecciones, 5 defensivos, solamente 2 ofensivos. Su principal necesidad era quarterback y solo tomaron uno. Will Howard de Ohio State hasta la sexta ronda. No, valió madre. Quien de inicio sabemos va a ser suplente, sí. Lo que nos dice que seguirán insistiendo sobre Aaron Rodgers, por eso es que no tomaron a Shedeur Sanders. A rogarle al ruco. Se volcaron sobre el lado defensivo, el primer pick fue un tackle defensivo, Derrick Harmon de Oregon, quien es perfecto para esa defensa. Sí. Es rápido y tiene mucho poder, es el futuro en la posición, ya que Cameron Hayward ya tiene 36 años. Ya está Betabel. El pick es bueno, pero había mayores necesidades, como por ejemplo un corredor, mismo que tomaron, pero hasta la tercera ronda, dado que no tenían pick de segunda. Caleb Johnson de Iowa, quien llega a tomar el lugar de Najee Harris. El arma, ¿no? En cuarta ronda tomaron un edge, nunca son suficientes. Jack Sawyer de Ohio State. Además de otro tackle defensivo en quinta, dar rotación a su línea defensiva, ayuda para TJ Watt y Alex Highsmith. Okay. Cerraron con 2 picks en séptima ronda, un linebacker y un esquinero, picks de profundidad. Y salvo la situación de quarterback, que al parecer sienten los Steelers que la tienen controlada. No, está terrible el mariscal. Creo que es un buen draft, llenaron sus mayores huecos, hay talento interesante, pero sin quarterback lo demás sale sobrando. Se va al carajo. Tomlin pone en riesgo su puesto como head coach, le pongo un 7 a los Steelers. Me gusta ese 7. Buenos picks, pero sin quarterback no puedes tener lo demás. Y hay que irse a cromar a Rodgers. Y por último, amigos, los Tennessee Titans. 9 selecciones, 6 ofensivas, 3 defensivas. Con el primer pick global no tenían de otra. Debían seleccionar quarterback y el mejor calificado era Cam Ward, jugador que puede hacer prácticamente cualquier lanzamiento desde cualquier lado y es además muy creativo. Su segunda mayor necesidad era un jugador edge, tras dejar ir a Harold Landry, y eso fue lo que tomaron en segunda ronda. Olewafemi Oladejo de UCLA. Oye, ¿qué nombres son estos? Jugador muy intenso, versátil, que se espera que resuelva el problema que tiene Titans para capturar. Únicamente sumaron 32 capturas en 2024, la tercera peor cifra en la liga. En tercera ronda tomaron un safety, Kevin Winston de Penn State, quien se perdió prácticamente todo 2024 por lesión. ¿Sí? Pero si puede estar sano sería un robo. A partir de aquí debían draftear receptores y fue lo que hicieron en el tercer día. ¿Quién llegó? Tomaron 2 en cuarta ronda, Chimere Dike de Florida. Pero quien me gusta es Elik Ayomanor de Stanford. Es una amenaza profunda, es buenísimo en recepciones competidas en el aire. Y además también tomaron una ala cerrada, así que le están dando armas a Cam Ward. Innecesarias, ¿no? Y finalizaron dándole un guardia, Jackson Slater, quien también puede jugar como centro. Un corredor, Kalel Mullings, que es principalmente corredor de poder. Y también un esquinero. El próximo Henry. En el papel, muy buen draft de los Titans. Llenan casi todos sus huecos. Además, talento interesante casi en cada ronda. Los Titans a competir. Le pongo un 9 a los Tennessee Titans. 9, ahí está. Titans up, que salgan los titanes. Dos titanes que existen. Ahí está entonces, amigos, el análisis de cada equipo, de cada draft de la conferencia americana. Está bueno, Por favor, apoya con tu like, así nos ayudas a llegar a más personas. 300,000 likes. Comenta si estás de acuerdo en las calificaciones o cómo las cambiarías tú, si crees que a uno le dimos muy alto o si a uno le dimos muy bajo. Pats era 10, pues ahí fue el único error. La mejor cobertura del draft se encuentra aquí gracias a todos los que nos apoyaron todo el mes de abril. Recuerden que aquí en Locos por NFL todo abril es mes del draft. Un abrazo. Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios. Gran apoyo. Ayúdanos compartiendo con más amigos. Este jueves tendremos histórico del draft. ¿Sí? Ya para darle carpetazo al tema del draft. Ya que se acabe el draft. Pasamos al mes de mayo y el mes de mayo empieza el mes del calendario. Ahí está el calendario. Así que el jueves, video histórico, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video que hagamos. Ve a ver la lista de reproducción historia del draft para que no te pierdas todos los videos que hemos hecho y entiendas más cómo ha evolucionado el draft a través de los años, las mejores generaciones, los mayores robos, los mayores fracasos y mucho, el mejor pick en la historia de cada franquicia. Ese es muy bueno. Y mucho más. Vayan y activa la campanita, de esa forma YouTube te notifica en cuanto subamos un nuevo video o en cuanto iniciemos transmisión. No se pierdan de nada, gente. Gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Gus Ambriz. Nos vemos en el siguiente.